materia orgánica. ¿Cuál materia orgánica? Sí, sí, va a ser solo teoría. A lo mejor les pongo algún ejercicio de cálculo de volumen o algo de ese tema. Pero básicamente va a ser teoría de lo que venga en las presentaciones. Para que también tengan forma de tener la referencia, pues. Sale y soy niño, aunque no parezca. Vale. Entonces, pues me le puso solo será teoría, maestra. Bueno, vamos a iniciar con esto. La microbiología, bueno, partiendo del marco teórico que tenemos, vamos a tener un reactor biológico. ¿Qué es lo que llega al reactor biológico? Bueno, estamos hablando de agua residual urbana, lo que sale de las casas. ¿Qué sale de la casa? Pues desechos de los inodoros, que son materia orgánica, amoníaco y carga orgánica, o demanda o lo que tiene es una demanda de carbono, biológica de carbono. Lo otro que sale, pues es lo de las lavadoras, que son jabones, entonces esos son nutrientes también, que básicamente son los compuestos de fósforo, que ya creo habíamos hablado algo. De lavatrastes, pues también son residuos de comida orgánicas y jabones, que es fósforo, un poco de nitrógeno. Entonces, básicamente, lo que sale en los drenajes se puede considerar que son nutrientes, o sea, carbono, fósforo y nitrógeno. Nada más que vienen en unas concentraciones muy altas que llegan a ser molestos. Entonces, qué es lo más viable, lo más factible? Bueno, tratar de replicar el proceso natural de degradación. ¿Cómo se degrada esos componentes? Pues en el suelo hay unas bacterias que se alimentan de eso y generan un residuo que básicamente lo llevan a biomasa, CO2 y agua. Biomasa pues es el metabolismo, son las bacterias, las colonias de bacterias que van creciendo y la respiración pues si es aerobia, así como nosotros pues exhalamos CO2 y de residuo pues agua. Entonces, qué es lo que se tenía que hacer para tratar de hacer más eficientes esos procesos? Bueno, pues estudiar a los bichos que son los que lo hacen. Entonces, por eso estamos tratando un poco de la microbiología, hablar de estos microorganismos que se alimentan de esa materia orgánica para degradarla y estabilizar esa agua, quitarle esa contaminación que tiene. Entonces, bueno, el estudio de las bacterias lo inició hace, pues, en 1676 Anton van Leeuwenhoek. Este cuate fue el primero que diseñó un microscopio y empezó a investigar. Ya, ya se escucha ya.
Alguien desactivó mi micrófono. Ahí empezaron a aparecer varios mensajes y bueno. Entonces estábamos en que existen esos bichillos y el primero que los estudió en 1676 fue Anton van Leeuwenhoek. ¿Sale? Y empezaron ahí a ver que si estos seres existían y eran tan variados y de tantas formas, pues debían de cumplir una tarea en el ciclo de vida de los ecosistemas. O sea, empezaron a ver que para algo estaban ahí. Y no sé si acuerdan tus clases en la primaria que había diferentes tipos de teorías. Por ejemplo, de que esos bichos, si ven la cosita de el jarrito aquí con las moscas, que había una teoría de la generación espontánea de la vida que decían que si daba las condiciones las condiciones ambientales para que se generara la vida, pues de repente surgía sola, la vida se abría camino. Pero bueno, empezaron a hacer experimentaciones y se dieron cuenta que no era cierto. En ese caso ponían un poquito de carne y se daban cuenta que después de un tiempo le salían larvas, pero le salían larvas porque se entraban las moscas y hacían ahí de las suyas. Después dijeron, no, pues pues vamos a separarlo de las moscas y le pusieron ese corcho. Entonces, como diría Obrador, los adversarios decían, bueno, pero no le estás dando las condiciones porque no hay un flujo constante de aire, por eso no se genera la vida. Y después le pusieron esta mallita en la que ya había transferencia de aire. Y ya vieron que no, que la vida no se generaba sola, que salía de algún lado. Entonces, eso lo llevó al siguiente punto, al ver que si había cierto tipo de bacterias, cierto tipo de organismos, por ejemplo, en los alimentos, pues se descomponían más rápido, o ante la presencia de cierto tipo de bacterias, la gente que se alimentaba con esa comida, pues se enfermaba. Y si no tenía cierto tipo de microorganismos, pues no se enfermaba. Ahorita nos parece lógico, pero en aquel tiempo estaban descubriendo. Entonces fue ahí donde apareció el cuate Pasteur y dijo, bueno, para eliminar las bacterias que son nocivas, o las que degradan, o las que echan a perder los alimentos, pues la mayoría de estas bacterias pues necesitan ciertas condiciones para vivir. Entonces, si quitamos esas condiciones, pues esas bacterias ya no van a estar presentes y por tanto la gente ya no se va a enfermar. Antes de eso, mucha gente se enfermaba por tomar la leche directa de las vacas. Pues mucha gente se enfermaba y moría por ese tema. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, que inventó el método que se llama pasteurizar. Elevaban la leche a cierta temperatura, agregaban vapor, después la envasaban con un sistema de vacío y hacían todo su procedimiento y ya las bacterias no se podían desarrollar dentro. Y como la vida no se generaba espontáneamente, al estar en un recipiente hermético, pues no podían entrar esas bacterias que generaban que se enfermara la gente. Ese fue el primer paso, evitar que se enfermara por temas de las diarreas, por la conservación de alimentos. Pero después había otros tipos de bacterias, otros tipos de virus, como los de la influenza o esos coronavirus o esas cosas. Entonces también empezaron a experimentar con los bichos para ver qué pasaba. Entonces, si tenías cierto tipo de bichos en la sangre y te salían las ronchitas, bueno, ya tenías el sarampión o esas cosas. Entonces, todo eso es microbiología. Después de un tiempo, bueno, aprendieron a aislar y a evitar que ese virus se reprodujera y ya te lo inyectaban directamente para que tu organismo lo reconociera y el sistema inmune generar herramientas para deshacerse de él.
O sea, cuando algún tipo de vacuna es que te inyectan el virus. Por eso es que los niños cuando los vacunan a veces les da temperatura, a veces les da la reacción como si tuvieran la enfermedad, porque se las ponen para obligar al sistema inmune a que, a que reconozca ese virus, esa bacteria, y genere los anticuerpos para combatirla. Es básicamente eso eran las vacunas, y todo partió de la microbiología. Ya hablando un poco más o más acerca del tema del agua, bueno, en el agua residual se pueden encontrar esas cosas. Se pueden encontrar hongos, se pueden encontrar bacterias, se pueden encontrar protozoarios. Estos son elementos que ya son compuestos de varias células y ya son un poco más grandes que las bacterias. En algunos casos, bajo ciertas condiciones, se pueden encontrar algas y seguramente también hay virus en el agua. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? Ya se fueron a dormir. Ok, bueno, entonces le seguimos. Entonces después está este camarada Koch, en el que empezó a trabajar con los Darth Vader. Bueno, resulta que empezaron a estudiar cierto tipo de patógenos y se los empezaron a inyectar a cierto tipo de animales para ver cómo se comportaban dentro de su sangre. Finalmente, los patógenos, ese tipo de microorganismos, lo que necesita es un ser vivo para poder reproducirse. Entonces, pues empezaron a trabajar con las ratitas para estudiar y aislar los elementos que contaminan, los elementos que te pueden generar problemas. Y esto ya se dividió y este tipo de estudio para esos patógenos, para esos microorganismos, ya se fue derivando en varias ramas, dependiendo de lo que de lo que se ocupara. Por ejemplo, la microbiología industrial para cierto tipo de procesos de coloración o cosas así, la microbiología de los alimentos, la microbiología ambiental, y después los procesos de transformación genética, que es lo que están estudiando ahorita. Ya ven que dicen que el coronavirus es un virus que muta muy rápido y que no lo podemos contener, al igual, por ejemplo, que la influenza, que es un virus que muta tan rápido que los anticuerpos que los sistemas de protección de los cuerpos humanos, por ejemplo, pues no alcanzan a identificarlos, y cambia tanto su estructura genética de un año a otro que cada año te tienen que estar dando la vacuna. No es que pierdas la inmunidad al bicho para el que te vacunaron el año pasado, sino que ese bicho evolucionó tan rápido que el siguiente año te tienen que poner otra vacuna. Es por eso que las vacunas de la influenza se ponen cada año, sobre todo a las personas en edad de riesgo, como son los viejitos, los niños y los enfermos. Bueno, a lo que va ahí es que es importante entender los mecanismos en los que los microorganismos se reproducen y las condiciones que necesitan para que ahora, en vez de que sean un problema, sean una herramienta que nos ayude a resolver problemas. En este caso, a depurar el agua residual. Entonces, si se acuerdan de esto, había dos tipos de microorganismos. Había, de acuerdo a un vato que se llamaba Carlos Liño, en algún tiempo dijo que había tres reinos: el mineral, el animal y el vegetal, y que todas las cosas que existían se podían agrupar en uno de esos tres grupos. Entonces, si no estás vivo, eres mineral. Si caminas, pues eres animal.
Y si fotosintetizas la luz, pues eres una planta. Entonces no había forma de, todo se agrupaba en eso. Después, conforme fue desarrollándose el tiempo, los microbiólogos decidieron que no eran solo un tipo de organismos, sino que había varios tipos. Entonces, o sea, a pesar de que hubiera plantas y animales, había diferentes tipos de clasificaciones. Esas clasificaciones, por ejemplo, ya incluían a los hongos, a los protistas y empezaron a separar los tipos de células que existían. Entonces, si se acuerdan de sus clases de la secundaria, existen dos tipos de células. Unas que se llaman eucariotas, que son las que tienen los humanos, y son las que tienen membranas intracelulares. Y después están los otros tipos de célula, las procariotas. Entonces tienen comportamientos distintos. Las procariotas son microorganismos que pueden ser multicelulares, pero casi siempre son unicelulares y son mucho más simples que los eucariotas y tienen una estructura celular que no contiene núcleo. Entonces, dependiendo del tipo de células que generen el bicho, es lo que puede hacer. Entonces, si se fijan, entonces había dos clasificaciones: la de Linneo, que eran mineral, animal y vegetal, y la clasificación moderna, que son los minerales, las plantas, los animales y los protistas, que se dividen en procariotes, eucariotes. O sea, para los microorganismos hay una clasificación distinta que a los macro seres vivos del universo, como son los animales y las plantas que podemos ver a simple vista. Ahora vamos a hablar del comportamiento de los microorganismos ya dentro del agua. Como habíamos hablado, hay microorganismos que su ambiente es estar en el aire, hay otros que es estar en el suelo y hay otros que es estar en el agua. Entonces, para el caso que estamos estudiando, pues nos interesan más los que se desarrollan en el agua. Estos generalmente tienen un núcleo, tienen un núcleo, entonces por tanto son, de lo que habíamos visto acá, las que contienen núcleo son las eucariotas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, que dependiendo de la constitución de la célula si es procariota o eucariota, la reacción cuando desinfectas el agua se mueren o los inactiva de diferentes formas, dependiendo del desinfectante. Entonces, en algunos ya no pueden reproducirse ni multiplicarse, en otros a veces solo se inactivan y luego se pueden volver a activar. ¿Qué es inactivar o activar? Tú tienes una colonia de bacterias. Entonces, imagínate que esa colonia de bacterias es aerobia, es decir, que respiran oxígeno. Si tú reduces la cantidad de oxígeno, esas bacterias, para no morir, van a tratar de inactivarse, es decir, van a ponerse ¿cómo se dice? En hibernación. O sea, van a estar ahí, pues no se van a mover, no se van a reproducir, no van a comer, para reducir el consumo de oxígeno y de alimento, para esperar que venga una condición mejor, y volver a reproducirse, volver a alimentarse. O sea, el chiste es sobrevivir en ese momento. Entonces, es por eso que los procesos biológicos se llaman lodos activados. O sea, la condición que les tienes que dar a las bacterias que estén dentro del reactor es que estén siempre activas, que estén vivas, que estén alimentándose, que estén reproduciéndose. Entonces, muchas de estas especies que son patógenas, muchas de esas especies que están en el agua pueden ser patógenas, es decir, pueden enfermarte, pueden hacer que te dé algún tipo de enfermedad, como las que ya habíamos comentado, pero la gran mayoría tienen otra labor. O sea, la labor es
mantener las condiciones del agua, o sea, alimentarse de la materia, de los desechos que caigan en esa agua. Es como el cuerpo humano, que tiene mucha cantidad de bacterias buenas que cumplen ciertas tareas dentro del organismo. O sea, es una relación simbiótica. Pero de repente se puede llegar a meter una bacteria que no cumple un papel importante, o que puede enfermar. Entonces, esa es la condición. ¿Qué sigue? Después, esas bacterias tienen una división taxonómica, es decir, de acuerdo a sus características hay cierta división. ¿Cuál es la división? Bueno, dependiendo de la fuente de energía que necesiten para vivir. No sé si se acuerdan que hay dos tipos de productores o de generación de alimento, o dos tipos de clasificación de acuerdo a la alimentación, que unos tipos de alimentación se llama autótrofa y otra se llama heterótrofa. Por ejemplo, la alimentación autótrofa es, por ejemplo, un árbol que no se alimenta directamente de algo que ya contenga los nutrientes, sino que utiliza elementos básicos, utiliza luz del sol y él genera su propio alimento. Ese sería un autótrofo, que él genera su propio alimento. Y hay otros que son los heterótrofos, por ejemplo, los animales que tienen que alimentarse de compuestos ya hechos. Por ejemplo, un herbívoro pues se alimenta de plantas que ya existen, que ya tienen estructura, que ya están armadas, entonces es un heterótrofo. Y luego llega un carnívoro que se alimenta de ese animal, y pues ya también toma algo que ya está formado, que ya está hecho, entonces también es un heterótrofo. Entonces, dependiendo de donde obtengan su energía, pueden dividirse en esos dos. Hay otros que requieren, el tipo de alimento puede ser diferente. Hay unos que ocupan nitrógeno, hay otros que ocupan carbono y hay otros que ocupan fósforo. O los ocupan los tres, pero en diferentes proporciones. Existen entonces los organismos aerobios, que son los que utilizan en su metabolismo aire, o sea que respiran oxígeno y exhalan dióxido de carbono, como los seres vivos de este planeta. Y existen otros microorganismos que no utilizan oxígeno, que obtienen su respiración es en función de otros compuestos, como puede ser el azufre. Hay otros que necesitan estar forzosamente en el agua para sobrevivir, y hay otros que se pueden inactivar, salir del agua e ir a otro lado. Entonces hay muchos tipos de bacterias. Esto es lo de los autótrofos y los heterótrofos, y ya se los expliqué. La digestión aerobia, pues es la que utiliza aire. Y aquí tenemos la digestión anaerobia. Esto se da mucho en temas de fermentación, en temas de generación de biogás, por ejemplo, de combustibles. Esta respiración es más compleja, no es como la del oxígeno, que respiras oxígeno, lo transformas y te sale dióxido de carbono. Aquí hay un proceso de respiración anaerobia y se requiere no solo un tipo de bacteria, sino que es un consorcio. O sea, cada paso que se ve ahí lo hace una bacteria. Por ejemplo, en el metabolismo aerobio, que son las líneas azules, tienes la materia orgánica. Para el metabolismo aerobio, primero se genera la hidrólisis. Por allá abajo dice que es la hidrólisis, que básicamente es que se hidrata, se agrega agua, y después hay un tipo de bacterias que transforman esa materia orgánica hidratada en ácido, se llama acidogénesis.
¿Ves como en las casas luego hacen el alcohol? Como cuando hacen el tepache o cualquier cosa, si se acuerdan. No sé si les haya tocado en su casa que hagan con la piña, por ejemplo, alcohol, o con las manzanas, o con cualquier fruta. Hacen un proceso de acidogénesis con un tipo de bacterias, pero si se te pasa, después se generaba el vinagre con el que hacían los chiles antes, no sé si les tocó. Entonces, después del alcohol, hay otro tipo de bacterias que se genera un proceso que se llama acetogénesis. Entonces, aquí se genera el ácido, esta cosa es el vinagre que luego utilizaban. Y después otras bacterias generan el metano, entonces se llama metanogénesis. Entonces, si se fijan, son los mismos compuestos: nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno, que es lo que tiene la materia orgánica, un poco de azufre. Y ya les queda el metano, que es un gas y que si lo haces adecuadamente con buenas condiciones en todo el proceso, puedes llegar a tener un metano que tenga suficiente capacidad calorífica que puedas comerciarlo. Y abajo está el aerobio, que está más fácil, nada más le agregas agua, respiras, echas tu oxígeno y ya. Y aquí viene cada uno de los procesos. Igual si quieren, vamos a dejarle aquí. Y ya hablamos de la acidogénesis, la hidrólisis y la acetogénesis la siguiente vez. ¿Cómo ven? Puede ser, el jueves se me va a complicar, pero la podemos hacer el viernes. Si quieren, la hacemos el viernes pues igual a las 9 o a las 10 más bien. Viernes a las 10. Hacemos la de 2 horas. Ok, dice Nadia Rodríguez a las 9. Ok, entonces el viernes a las 9. Ah, que tienen sísmica de 8 a 10. Ya saben que nunca les doy las 2 horas, es antipedagógico. Y más por el tema ahorita de las pantallas, y eso todavía es más complicado que hagan caso. Entonces, el viernes a las 10, otras se las apunto ahí en el Classroom. Viernes a las 10, clases. Entonces, pues esto es todo, amigos. Cuídense, vayan estudiando vayan estudiando. Si tienen dudas, pues pregunten. Y ahí les pego el código de la clase, lo estoy pegando ahora, dejen de escribir para que lo vean. Es GXO4AZS. Con eso entran a la clase. ¿Sale? Cuídense, pórtense bien y traten de estudiar.